El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó al cuerpo de milicia, que ya integran, según el mandatario, más de 2 millones de combatientes, dedicarse a la producción de alimentos, al tiempo que prometió un milagro económico en el país, azotado por una severa crisis. En este momento procedo a darles la orden a las 51.743 unidades populares de defensa integral de dedicarse a la producción en todo el territorio nacional, para ver reverdecer un milagro productivo, dijo Maduro durante un acto con los milicianos en el suroeste de Caracas. Fusil al hombro, listos para defender la patria, y abriendo el surco para sembrar la semilla y producir el alimento para la comunidad, para el pueblo, añadió. Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa por una acuciante crisis económica que se traduce en escasez e hiperinflación. El Parlamento, que controla el antichavismo, dijo el miércoles que la economía de Venezuela perdió 55,17% de su tamaño entre 2013 y 2018, cuando Maduro gobernó el país por primera vez. La destrucción de riqueza es de 55,17% desde que Nicolás Maduro está en el cargo, lo que ubica a Venezuela entre los peores colapsos económicos de la historia atribuidos a causas humanas. En este caso, a un modelo fracasado, dijo entonces en rueda de prensa Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas de la Cámara. De acuerdo con el legislador, la cada vez mayor caída de la producción petrolera es el principal factor que tiene que ver con la marcada contracción de la economía venezolana. La semana pasada, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, de la cual Venezuela es miembro fundador, informó que el bombeo del país cayó en marzo 28,3% con respecto a febrero, hasta quedar en apenas 732.000 barriles por día. Maduro evitó mencionar hoy la industria del petróleo, de donde el país obtiene casi el 96% de sus ingresos, pero sí se mostró esperanzado en lograr en el corto plazo un milagro económico. Un milagro, lo vamos a ver, por las cosas que se pueden hacer desde la milicia, que es una inmensa fuerza creativa para resistir los embates del imperialismo, señaló en referencia al sabotaje que, asegura, hace Estados Unidos contra su gobierno. Venezuela atraviesa, en paralelo, un nuevo capítulo de crisis política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, proclamó un gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 naciones. La Volkssturm, Fuerzas de Asalto del Pueblo, fue la milicia nazi, creada en los últimos días del régimen alemán, bajo las órdenes del jefe de las SS Heinrich Himmler. Intento desesperado por frenar el avance de los aliados y el Ejército Rojo hacia Berlín, Hitler insistió en cargar de fanatismo nazi a los reclutas para que combatieran hasta la aniquilación. Y ese fue el resultado, cientos de miles murieron en las calles. A la milicia formada por Nicolás Maduro, que opera bajo el mando del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se le insufla el mismo aire patriótico y nacionalista. Y como la Volkssturm nazi, cumple la doble función de fuerza de choque y servicio de espionaje casero, al estilo de los comités de defensa cubanos, señalando a los traidores de la revolución. Control social. Si se atreven a invadirnos se encontrarán con un pueblo movilizado y entrenado dispuesto a defender con su sangre cada centímetro de Venezuela, amenazó Maduro hace una semana cuando atribuyó el masivo apagón eléctrico en todo el país a un ataque de rayos catódicos lanzado por Estados Unidos. Pero es en realidad el temor del madurismo a un levantamiento interno y popular,
proveniente de las zonas más pobres de Caracas, en que ha convertido a la milicia en un eficaz método de control social. Entrenado inicialmente con escobas, hoy cuentan con armamento y formación rusa, provista por Vladimir Putin. El cuerpo de 1 millón de personas creado inicialmente por Hugo Chávez para militarizar a la población de Caracas, marcha hoy hacia los 2 millones según la promesa de su heredero. Y bajo el fantasma de una hipotética invasión extranjera y la jura a morir por la revolución bolivariana, el cuerpo sirve en verdad para vigilar a vecinos, empresas expropiadas, y llenar mítines políticos. Para quienes se enlistan, la milicia funciona como una gigantesca agencia de colocación de empleo, y la forma más rápida de acceder a los planes sociales. Jubilados, desempleados, amas de casa, fanáticos de la causa bolivariana o nostálgicos del comandante eterno se suman cada semana en bases militares para ganar los 18.000 bolívares, los menos de $6 al mes que de todos modos superan el salario mínimo venezolano. Por comida. Según la empresa Data Analysis, Maduro cuenta apenas con un 14% de apoyo frente al más de 60% que tiene Juan Guaidó, al que despojó de fueros parlamentarios y ahora amenaza con apresar. La clave de Maduro para mantener el poder con entonces cada vez más el ejército, las milicias y los colectivos. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas, dirigidas por el general Vladimir Padrino López, cuentan con 140.000 efectivos que se han mantenido fieles gracias a los nombramientos. Venezuela tiene más generales que la OTAN, y los negocios, el ejército maneja desde la explotación petrolera hasta el tráfico de alimentos, hoteles y la compañía aérea nacional. La última línea de defensa son los colectivos, los grupos paramilitares de encapuchados que siembran el terror allí donde se presentan. Muy eficaces a la hora de disolver disturbios donde la policía se ve desbordada, como ocurrió en Ureña, en la frontera con Colombia, durante el frustrado intento de Guaidó por introducir la ayuda humanitaria. En medio, la pata cívico-militar, las milicias, pone la resistencia, según la dialéctica bolivariana, tras el golpe de Estado de 2002, cuando miles de personas bajaron de los cerros hasta el Palacio de Miraflores, Chávez se dio cuenta que no era suficiente con confiar en el ejército, por lo que era necesario adiestrar a la población en tareas de disparo, pensamiento nacional o disciplina castrense. Son los tentáculos del régimen bolivariano en las profundidades de los barrios para denunciar a los traidores a la patria, a cambio de las cajas de comida conocida como CLAPS, Comité Local de Abastecimiento y Producción. Y los responsables de ganar la calle ante un eventual levantamiento popular como el que podría darse si Juan Guaidó es apresado. Si soy apresado, ese sería el último error de Maduro, dijo Guaidó que esta semana perdió sus fueros parlamentarios. Creo que habría un levantamiento popular, adelantó. A media luz. Hace una semana Maduro insistió con empoderar a la milicia y sumarla oficialmente a las fuerzas de seguridad. Ordené incorporar a los milicianos y milicianas como oficiales y soldados activos de nuestra gloriosa FAMB. Si queremos paz, preparémonos para defenderla, escribió en su cuenta de Twitter. La milicia bolivariana se utiliza para abonar el discurso de intimidación y para rellenar los discursos de Maduro, apunta Rocío San Miguel, autora del informe más completo realizado sobre las Fuerzas Armadas venezolanas. Según San Miguel, la cifra real de milicianos no llega ni remotamente al 1.000.000 de personas que detenta Maduro. Y su tamaño, de forma permanente, es de 20.000 personas, aunque muy eficazmente desplegados en los 335 municipios de Venezuela. Lo que sucede es que se adiestra a los funcionarios públicos y por tanto se los contabiliza como milicianos, detalla, pero el resto, en realidad, están vigilando hospitales, y sumarlos al manejo de sistemas de guerras es una irresponsabilidad.
Sigamos acompañando este plan de administración de carga para recuperar nuestro país en paz. Y los movimientos sociales, los colectivos, las VCH, Unidades de Batalla Bolívar Chávez, junto a los milicianos, vamos a defender la paz en cada barrio, apoyó Maduro esta semana por televisión, en una retransmisión con medio país a oscuras y protestas en las calles. Mientras impera la media jornada laboral y los colegios siguen cerrados, el gobierno busca mantener el cerrojo con policías, colectivos y milicia. Racionamiento, paramilitares y un cerco que intenta desviar la atención, en medio de apagones eléctricos, que de nuevo han dejado a sus ciudadanos sin transportes y servicio de agua. Se repitieron en Caracas y en el interior las largas filas para llenar baldes con una canilla que gotea. La permanente denuncia realizada por diputados opositores al régimen de Nicolás Maduro no han cesado desde hace más de un lustro. Todas las denuncias realizadas apuntan a que en territorio venezolano en general y en las zonas de minería en Guayana en particular, grupos de paramilitares hacen vida de la manera más impune y ello con la anuencia y fomento del régimen de Nicolás Maduro. La organización Fundaredes también lleva registros que señalan una estrecha relación entre células terroristas y el oficialismo. En dicho proceso, los grupos terroristas se imponen ante una población indefensa y abandonada por las autoridades de la región, por lo que las actividades lucrativas ilícitas que realizan también conllevan en muchos casos a la muerte de quienes se les lleguen a oponer. Según el documento, la mayoría de los grupos armados que operan dentro de Venezuela provienen de la disidencia de organizaciones terroristas colombianas. Estos fueron responsables el año pasado de 1068 desapariciones de personas directa o indirectamente involucradas con la guerrilla, de la ocupación de 214 escuelas para campos de entrenamiento, del reclutamiento de numerosos menores de edad para sus filas, y asesinatos de funcionarios de los cuerpos de seguridad nacionales por interferir en sus planes. El colectivo de seguridad fronteriza, el Ejército Popular de Liberación, el Ejército de Liberación Nacional, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular de Liberación y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación son grupos con armas de guerra que actúan en amplias zonas en la frontera con Colombia y Brasil. Estos grupos actúan en 10 estados del país, pero preferentemente en estados fronterizos tales como Apure, Táchira y Zulia, en actividades relacionadas con el narcotráfico, explotación minera y otros negocios ilícitos desde hace más de 4 décadas. Acuerdos con el oficialismo les han mantenido la puerta abierta al menos en los últimos 20 años. La llave que les abrió la puerta fue su reconocimiento por el presidente Hugo Chávez y permitidos en comunidades debido al soporte económico recibido, ante la ausencia del Estado en esas regiones. Con una interpretación marxista de la historia y la imagen deformada de la carrera de Simón Bolívar, integrantes de la guerrilla se han involucrado en varios sectores del Estado, como la educación, que les permite la ocupación de espacios escolares en determinadas localidades. El informe destaca que al menos 75% de los estudiantes de una escuela son reclutados por esos grupos irregulares y ofrecen empleo en actividades ilícitas a los migrants que circulan en sus territorios. Fundaredes también denuncia la presencia de esas células terroristas en actividades electorales a través de la propaganda y la imposición del voto asistido en diversas ocasiones. Además, la ideología guerrillera se difunde a través de 5 emisoras radiales de frecuencia modulada en 6 estados.